Pero bueno, nosotros vamos a hablar ahora de la caída de la matriz. Cuando oímos a alguien que dice, bueno, es que se me cayó la matriz, ¿sabían ustedes que esto puede causar incontinencia urinaria, acabar de una vez por todas con nuestra vida sexual, traer dolor en la zona pélvica y así podría enumerar otras consecuencias más? Por eso, hoy vamos a hablar con el doctor Kenneth Loaiziga justamente para ver por qué, cómo evitarlo y qué puede pasar también. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Patricia. Y quizá desbancar mitos también, doctor, y vamos a ir puntuales a algunos de ellos. Por ejemplo, el primero, el hecho de levantar cosas pesadas, ¿esto eventualmente podría dañar nuestra matriz? Definitivamente no, o sea, el descenso uterino, lo que se conoce como la caída de la matriz, algunos términos a mí no me terminan de agradar mucho, ¿verdad? Se le cayó la matriz, sí. Es como que uno dejó perdido algo, ¿verdad? De camino, pero es un descenso uterino, ocurre por factores de continencia del piso pélvico, es decir, la pelvis ósea es una estructura que contiene lateralmente todo lo que está contenido dentro de ella, pero hacia abajo no hay nada que lo sostenga. Y dentro del abdomen, la pelvis está incluida, la parte pélvico-abdominal, hay una gran cantidad de estructuras que se mantienen en su posición porque están adheridas a la pared posterior del cuerpo, en la cara interna de la cavidad abdominopélvica, y en la parte inferior está contenida por una serie de músculos y ligamentos que lo mantienen en su sitio. Entonces, estos músculos, el más importante es el músculo elevador del ano, que es un músculo que va desde la parte posterior ahí lo estamos viendo, sí, ahí está, lo tenemos en pantalla, va desde la parte posterior del hueso coxígeo hasta la parte anterior al hueso púbico. En este hueso que tenemos ahí, que es un hueso muy sólido, este hueso permite el anclaje de una serie de líneas musculares y tendinosas que van hacia los lados y hacia atrás, y eso es lo que mantiene todo en su lugar. La fuerza de contención es directamente proporcional a la tonicidad de los músculos y a la calidad de las fibras de las vainas tendíneas o los ligamentos que van a sostener las estructuras en su lugar. Esa fuerza y esa tensión se pierde por distintos factores. El primero y más importante es los partos vaginales, el número de hijos que se tenga y también los traumatismos asociados a la salida del bebé. En aquellas mujeres que han tenido partos de bebés muy grandes, partos de bebés de más de 3 kilos 800, 4 kilos, hay mujeres que han tenido hasta bebés de 5 y 6 kilos. Sí. Entonces, obviamente, donde un bebé pasa por esas estructuras, todo se relaja, se afloja al extremo y muchas veces es necesario, se producen o desgarros o hacen un piquete, una herida para una episiotomía para poder abrir más espacio para que el bebé salga. Si la reparación de esos músculos es inadecuada, entonces puede ocurrir esto. También hay señoras que han tenido muchísimos partos, mujeres que han tenido 7, 8, 10, 11, 12 partos. En estas señoras es más frecuente, pero vea qué interesante. ¿Y en un parto múltiple, por ejemplo, también podría...? Sí, obviamente, porque hay un parto múltiple, sí. Digamos, una mujer que tiene 2 gemelos. Exacto. O hay mujeres que han tenido 2 partes de gemelos, un trillizo, y luego tienen un único, ya cuando sale un bebé solo sale como rápidamente, sí. prácticamente sin ninguna resistencia. Sin ninguna resistencia. Y doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, también con mujeres? Bueno, me pongo en la fila porque que hemos tenido hijos que a lo mejor no son tan grandes, pero sí nos hemos desgarrado. Sí, nos han hecho un piquete para que pueda salir sin ser tan grandes. Sí, sin ser tan grande. Ahí es muy importante cómo se repara el piquete, ¿verdad? El piquete tiene un plano de posición que debe ser reparado, digamos, el plano de separación debe ser reparado en la misma situación a la inversa para que quede ojalá exactamente igual que como había estado el tejido antes. Pero también influye un factor importantísimo que es la calidad de los tejidos de la persona. Okay. Así como nosotros vemos, digamos, si usted me ve a mí, todo el mundo me dice a mí que yo nunca engordo y jamás voy a tener los músculos que tienen otras personas que son muy musculosas de naturaleza y algunos que además trabajan para que esos músculos sean más fuertes. Entonces los músculos se pueden trabajar, también los músculos de la pelvis. Y los músculos de la pelvis se trabajan con unos ejercicios que son los ejercicios de Kegel, en donde se tienen que hacer ejercicios para que ese músculo sea flácido. Hay señoras que ni siquiera saben que tienen el músculo y uno les dice, apriéteme los dedos cuando las está examinando, apriéteme los dedos y no saben de lo que es. Entonces pujan, hacen otra serie de movimientos y no saben que ese músculo existe, jamás lo han movido.
Hay otras señoras que tienen la capacidad y saben que el músculo se mueve y lo mueven y Y lo eso puede aprietan. hacerlo más vulnerable porque está más débil ese músculo. Claro, al ser un músculo flácido, un claro. músculo que no se trabaja, es un músculo que no permite tener una tensión adecuada. La fuerza en todas las personas no es igual. Sí. Hay personas que le dan a uno la mano y prácticamente le trituran. Otras personas le dan la Sí, mano y me no hay... parece un cariñito. Sí, un cariñito. Entonces, esa fuerza también se encuentra en los músculos de la pelvis. Y la calidad de las estructuras, hay mujeres, digamos, que tienen un solo parto y se les sale el útero. Híjole. Hay otras mujeres que tienen 5 partos y no pasó nada. Entonces, es una cuestión muy individual y hay factores ahí muy importantes que van a jugar un papel importantísimo en la evolución a largo plazo y en el hecho que esto ocurra o no ocurra. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres cuando somos estreñidas? Hay un número grande y una proporción grande. ¿Es un mito o realmente hay influencia? Porque a la hora de pujar y hacer mucha fuerza, ¿verdad? Esto puede eventualmente afectar a nuestra matriz. Qué importante que le hagan a uno preguntas valiosas, ¿verdad? Esta pregunta es importantísima porque es el quid de un problema severísimo. ¿De veras? Claro, las mujeres por regla general, no voy a generalizar, pero sí es un factor importantísimo en la mujer. El estreñimiento crónico en la mujer es una cosa que se da todos los días del mundo. Sí. Las mujeres tienden a ser estreñidas por una cuestión cultural, primero que nada. Las mamás les enseñan a sus hijas a ser estreñidas basadas en un concepto clásico que es las mujeres no van a servicios sanitarios públicos, nunca. Obviamente nosotros sabemos lo que son los servicios sanitarios públicos, uno lo ve cuando uno entra a un lugar, muchas veces, digamos, para que un servicio sanitario público esté limpio, el dueño de ese local, de ese establecimiento, tiene que tener prácticamente una persona metida dentro de ese servicio, limpiando después de que pasa una persona. No somos capaces, los seres humanos, no somos capaces de entrar a un servicio sanitario, utilizarlo y dejarlo tan limpio como lo encontramos. O sea, creemos que somos únicos. Entonces, ya lo usé yo, ahora pueden desechar el servicio público completo, lo pueden desaparecer porque yo ya lo usé, ya no importa. Y no pensamos que detrás nuestro viene otra persona que lo va a utilizar y que le gustaría encontrarlo tan limpio como yo lo encontré. Por supuesto. Entonces, una diferencia que no tenemos con las demás personas. Y entonces, por eso, las mujeres se enseñan unas a otras en el hogar a no ir a servicios sanitarios públicos. Por lo tanto, entonces se acostumbran a defecar lo mínimo posible o del todo no lo hacen. Hay mujeres que defecan. A veces yo me quedo horrorizado cuando una señora me dice a mí, es que yo defeco una vez a la semana. O sea, yo me imagino el nivel de intoxicación, me imagino como los muñecos esos de las fábulas que se ponen ver, como el de la máscara cuando se va poniendo verde, que sea. Y hay signos clínicos de que las personas no están bien, se sienten enfermas, se sienten saturadas, tóxicas, porque no van a defecar. Y la otra cosa que tienen entonces es que van a tener deposiciones de material que son, podríamos jugar guerra de pedradas con eso. Duros, duro, es claro. una cosa dura, entonces lo que se llama una impactación fecal, que en algunos casos hay que resolverlo extrayendo esas pelotas, porque se comportan. Bueno, hay casos extremos, obviamente no todo el mundo es así, pero el hecho de después de tener que ir a defecar esas bolitas duras, implican una cantidad de pujo enorme. Exacto. Y el pujo es un factor para incontinencia urinaria, para salida de las estructuras de la vagina y de la pelvis, el útero en este caso. Que la salida se da, primero comienzan a protruir, esta es la vagina, entonces comienzan a protruir la cara anterior de la vagina, sobre la cual descansa la vejiga, entonces decimos se le salió la vejiga. En realidad no se le salió la vejiga, se le salió la cara anterior de la vagina. Claro. Y con ella viene la vejiga también. Y la cara posterior también se sale, entonces viene el recto con ella. Y cuando la protrusión es total, se viene toda la vagina y es como darle vuelta al calcetín al revés. Y en el punto final de la vagina se mete el útero. Eso es el descenso del útero. Entonces, el nivel de descenso del útero puede ser por grados. Se aproxima al introito, llega, ya se ve el cuello en el introito, cosa que no debe ser, se sale el introito y se salió todo el útero. Y entonces la señora anda con una estructura rosada entre sus piernas, que es porque la vagina está totalmente vertida, como darle vuelta a un calcetín. Ahora, en la etapa de la menopausia, cuando nosotras entramos a esta etapa, ¿estamos más propensas a que la matriz se baje por el paso de los años? Sí, y hay algo que se me olvidó de la pregunta anterior, porque es una pregunta muy completa, entonces requieren aquellos estados crónicos de pujo intraabdominal también estimulan este fenómeno, que son asma, fumado, enfermedades respiratorias, ¿verdad? enfermedad respiratoria.
obesidad, Sí. ¿verdad? Porque aumenta la presión intraabdominal. O sea, cualquier condición que aumente la presión intraabdominal, es que no hay para dónde más. Hay dos puntos en donde van a haber, se va a vencer la resistencia. Una es el esfínter entre el esófago y el estómago, las hernias diatales, ¿verdad? Entonces las personas que comienzan a tener problemas de reflujo gastroesofágico. Y dos es la salida hacia abajo, la vagina. Sí, claro. También pueden haber prolapsos de recto. El recto se puede salir sobre él mismo. Esto también puede ocurrir bajo ciertas condiciones de trauma, etc. La menopausia es un estado fisiológico en la vida de la mujer que implica muchos cambios. Y uno de los cambios, que primero que nada, hay envejecimiento a nivel general, hay pérdida de la lubricación de la vagina por fenómenos de pérdida de hormonas a nivel local. También hay pérdida de la tonicidad de los músculos y muchas veces las señoras abandonan cualquier tipo de ejercicio del piso pélvico y entonces se pierde esa tonicidad del músculo, amén de que es el momento en que las señoras comienzan a cosechar los detalles de toda una larga vida. Entonces mujeres que han tenido 5 hijos, 4 hijos, 6 hijos, van en este momento donde la situación se vuelve más frágil, entonces con más facilidad se van a dar manifestaciones de este tipo. Viene la cosecha. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí. Y bueno, ejercicios de Kegel recomendadísimos y tratar de evitar y cuidarnos pues para que la cosecha sea buena en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, y fue poquito pero sustancioso. Sustancioso, apenas para ponerlo en práctica todas nosotras las mujeres. Muchísimas gracias, doctor. Con muchísimo Feliz día. gusto. Encantado. Gracias.